Saludos amigos, gracias por la amabilidad de la compañía. Soy Cristino del Castillo y este es su programa A Quemarropa. La República Dominicana ha acumulado un amplio historial de negociación de contratos altamente lesivos al interés nacional. A nuestro país ha llegado cualquier cantidad de filibusteros buscando ventajas que no se consiguen en ninguna parte del mundo. Unos beneficios y unas condiciones para hacer negocios realmente espectaculares. Y nuestro país ha perdido en las últimas décadas miles de millones de dólares. Yo les puedo poner unos cuantos ejemplos. No es simple y llanamente el caso de la autopista del Nordeste, que fue un acuerdo que todo el mundo reconoce que fue una barbaridad, que por lo menos debió motivar alguna investigación. ¿Cómo fue que nosotros llegamos a concebir un acuerdo de esa naturaleza donde tú te comprometes a garantizarle unos niveles de rentabilidad, de beneficio a unos inversores que son unos beneficios realmente súper altos, corriendo nosotros el riesgo, cuando se supone que el que invierte, pues ese es el que corre el riesgo? Pero República Dominicana tiene, como decía, un amplio historial de ofreciendo condiciones de negocio que no se obtienen en ninguna parte del mundo. Yo siempre he dicho, eso de alianza público-privada y ese tipo de cosas, eso no es bueno ni es malo. Todo depende de cómo usted maneje eso. Ahora, muchas veces hay gente que viene con unos propósitos y hace unas alianzas que resultan altamente beneficiosas. Yo he oído algunos pronunciamientos, creo que la operación que hizo el gobierno ha tenido una amplia aceptación, porque nosotros no es que con eso no estemos perdiendo dinero. Lo que nosotros hemos garantizado es perder menos. Y eso arrancándole una concesión al beneficiario de un contrato insólito que aquí se firmó. Desde ese punto de vista, el esfuerzo del gobierno, que no tuvo responsabilidad en la firma de ese mamotreto, pues es correcto. Y hemos tenido, por lo menos hemos conseguido minimizar las pérdidas. Pero nunca debimos haber concebido una cosa semejante. Y no, reitero, hemos hecho ninguna investigación. Entonces, hemos dado un paso que, reitero, la gente lo ha respaldado, aunque lo que hemos hecho es perder menos. Pero no es como para usted sentirse conforme con lo que ha ocurrido, porque todo el mundo sabe que República Dominicana ha tenido, como consecuencia de eso, ha perdido una cantidad enorme de dinero y todavía seguimos pagando. Y una de las peores cosas es que esa vía de comunicación no ha cumplido con su cometido y se convirtió en una especie de vía de comunicación suntuaria, porque circular por ahí tiene un costo demasiado elevado. Entonces, esa es una experiencia que tenemos ahí. También nos engañaron cuando cedimos las empresas de distribución de energía eléctrica. Ahí hicimos el negocio del capaperro, porque pusimos en manos privadas unas empresas que después tuvimos que adquirir, porque en vez de avanzar en los objetivos que perseguíamos, lo que hicimos fue que retrocedimos. Y para adquirir lo que nosotros
pusimos prácticamente gratis en manos privadas, tuvimos que pagar un montón de dinero y comprometer las mejores cuentas. Eso ocurrió aquí en República Dominicana. Y una empresa que estaba asesorando al gobierno en materia de energía se metió, se coló con información privilegiada en todo ese proceso. Eso ocurrió aquí en República Dominicana. Pero muchas veces cuando hay intereses privados de por medio, no se le da la connotación de cuando las cosas involucran de forma exclusiva a políticos. Contra los políticos hay una especie de presunción de culpabilidad, porque tenemos también un historial de corrupción alto y una percepción que no deja lugar a ningún tipo de duda. Desde que hay un político que suena por ahí en una cosa rara, inmediatamente se da por sentado que hay una corrupción. Y tiene que ver con esas cosas. Pero cuando hay intereses privados, sobre todo si se trata de intereses privados importantes, poderosos, entonces ahí eso tiene una connotación diferente. Y entonces usted tiene que, no puede enviar la señal de que no hay aquí un Estado de Derecho, de que no hay seguridad para la inversión, y en nombre de eso vienen un montón de aventureros con complicidades aquí y hacen los negocios más fabulosos. Nos engañaron entonces con el asunto de las EDIs. Nos engañaron también con el negocio de la Coyentric. Ese fue otro negocio que además tuvo ahí la garantía de organismos internacionales como el Banco Mundial, que certificaron eso y aparecen ahí en el contrato como testigos, avalando esa operación. Entidades que muchas veces se cree como que son non santas. Y ese fue un acuerdo abiertamente lesivo al interés nacional, que nos costó un dineral, porque nosotros estábamos contratando una energía eléctrica o un servicio por una capacidad instalada que nunca se puso, que nunca fue operativa. Y entonces pagábamos lo que no recibíamos. Y eso era tan costoso que tuvimos que apagar eso para no perder más. Y pagar aún estando la planta apagada. Porque en el contrato eso se puso. Hay que pagar aunque la planta no esté funcionando. ¿Por qué? Porque los que estaban ofertando eso sabían que esa planta operaba con un combustible sumamente caro, que se haría mucho más caro con el paso del tiempo. Y todo eso se previó. Y eso fue un contrato que se amarró muy bien. Consecuencia, un dineral perdido en dólares. Pero todos los acuerdos que nosotros hicimos con los generadores, por ahí están las denuncias. Leí hace ya un tiempo un cálculo de que República Dominicana había perdido más de 15.000 millones de dólares. Más de 15.000 millones de dólares. Como consecuencia de unos contratos que habíamos negociado que, bueno, usted pagaba al más ineficiente conforme a lo que se le pagaba a los que mejor servicio brindaban. Y entonces habían un montón de plantas ahí, de chatarra funcionando, que cobraban un dineral por la energía más cara del mundo. Y nosotros teníamos que contratar eso. Nosotros teníamos que contratar eso. Bueno, se habló de 15.000 millones de dólares. Y un poco esa situación se vino a aliviar como consecuencia del impacto de la energía servida por Punta Catalina y la finalización de esos contratos onerosos. Porque no pudimos renegociar todo eso, a pesar
de que era muy evidente la naturaleza leonina de esos arreglos. Nosotros nos cobraban una millonada en dólares mensualmente por un servicio que no recibíamos. Y esos toleteros, dueños de ese negocio, como que eso no era absolutamente nada. Y no se sentían, sin ruborizarse, cogían ese dinero y amenazaban a la República Dominicana. Ustedes quieren, llévenme a los tribunales porque les va a salir peor. Y tuvimos que chuparnos eso. Luego hicimos un contrato que yo creo que eso rompe con lo que se puede considerar insólito. Y es el acuerdo con la empresa Barrick Gold. La empresa Barrick Gold llegó aquí, compró unos acuerdos, un contrato que había firmado el Estado Dominicano con otra empresa llamada Placer Dome. Ese contrato contemplaba una participación en los beneficios por parte del gobierno del 51% y esa empresa logró renegociarlo con el Estado para solo darle 3.5% de beneficio. Eso ocurrió aquí y hubo que plantarse y hacer fuerza para... República Dominicana también negoció mal su participación en el Tratado de Libre Comercio entre los países centroamericanos, Estados Unidos y el nuestro. Y una muestra es lo que tenemos que plantearnos ahora, el asunto de la producción arrocera nacional, que está en riesgo, porque nosotros aceptamos unas condiciones que ahora amenazan lo que es la principal actividad agrícola de la República Dominicana. Aceptamos en un plazo de 25 años competir, medirnos en la producción de arroz con los Estados Unidos, que subsidia a sus productores. No es que la República Dominicana no sea competitiva, como he oído por ahí, sino que sencillamente hay una forma de competencia desleal. Porque aparte de todas las ventajas que tiene Estados Unidos, su desarrollo tecnológico, la producción a escala del arroz, que también es un factor que incide en el costo y en la competitividad, sino también es un problema de que el productor tiene el apoyo del gobierno más poderoso del mundo, porque en Estados Unidos la producción de arroz se considera altamente estratégica. La producción de alimentos en sentido general, ellos subsidian eso, porque esos son países que no se dan el lujo de depender de nadie en una serie de rubros. Mientras menos dependencia, mejor. Pero además de eso, por una razón de generación de empleo. Nosotros hemos hecho un gran esfuerzo y hemos ido haciendo competitivo el sector. Bueno, ahora nuevamente el tema lo plantea el expresidente Leonel Fernández, quien está sugiriendo crear un equipo mixto de productores con miras a evaluar los puntos y abrir posibilidades de negociación del Tratado de Libre Comercio con Centroamérica, Estados Unidos y la República Dominicana. Bueno, República Dominicana, hay unos datos que yo creo que son sumamente edificantes. Lo leí en un trabajo de Guillermo Moreno, Salvar el Arroz, que se publicó en Diario Libre el pasado 15 de septiembre. Yo lo comenté aquí ampliamente y que
Dicen que la producción de arroz, como decía, es la principal actividad agrícola del país. 3.1 millones de tareas, eso era para el año 2019. Repartida la producción en 21 de las 32 provincias del país. La producción de arroz local representa el 97% de todo el arroz que se consume en el país. Esto es importante, estamos hablando de seguridad alimentaria, de soberanía alimentaria. Ustedes recuerdan en la crisis aquella de los alimentos del año 2007, hubo países, grandes productores como Vietnam, que prohibieron la exportación de arroz. ¿Por qué? Bueno, porque sencillamente querían proteger a su población. Ellos son grandes productores, pero también consumidores. Primero lo nuestro. Yo, en vez de tener que exportar, yo garantizo que mi gente esté abastecido, el mercado esté abastecido. Entonces nosotros somos autosuficientes. El arroz es el principal producto de nuestra dieta alimentaria. Eso lo hace importante y le da un carácter de seguridad, como ya dijimos. El consumo per cápita es de 127 libras todos los años. Per cápita, unos 30.000 productores tenemos en el país. La producción representa el 10% de toda la producción agrícola. Y pues hay que agregar que en la producción final de arroz participan también 300.000 empresas de 300 empresas de molienda. 300 empresas. Son los famosos molineros aquellos. Genera 80.000 empleos directos y 320.000 empleos indirectos. Eso representa el 14% del empleo total del sector agrícola. Actualmente el país produce 14 millones de quintales de arroz, que en términos de su comercialización equivalen a 28.000 millones de pesos. Representa para el país la producción arrocera 500 millones de dólares en divisas que nosotros no tenemos que buscar para abastecer, para importar y mantener abastecido el mercado. O sea, nos ahorramos 500 millones de dólares. En caso de que se vaya a pique la industria, tendríamos que buscar esos recursos para darle arroz que comer de comer a la población. Y bueno, pues imagínense usted lo que significa la desaparición de la principal actividad agrícola nacional, el efecto devastador que eso tendría para el campo dominicano. El efecto de eso se pudiera comparar, probablemente sería su impacto comparable a lo que ocurrió aquí con el quiebre de la industria azucarera. Por suerte ahí nosotros teníamos que compensaba en algo el auge de la zona franca. Y mucha de la gente que trabajaba en la industria azucarera encontró empleo ahí. Pero el campo se mudó, medio campo se mudó para las ciudades. Entonces, un país en donde la gente no tiene incentivo para vivir en las zonas rurales, se vería forzosamente abandonar esos espacios, con el agravante de que tenemos unos flujos migratorios que pudieran extranjeros llenar esos vacíos, como ha ocurrido en algunas comunidades, en donde el proceso es que salen los nacionales y entran los extranjeros. Y ya hay algunas comunidades en donde ni siquiera se habla el español, a pesar de estar en el territorio de la República Dominicana. Entonces, eso para nosotros es mucho lo que representa. Y nosotros tenemos que cuidar eso.
nos estamos amarrados por un acuerdo con Estados Unidos y necesariamente cambiar esas reglas pasa por una renegociación de eso que ya nosotros pactamos, que tiene que ser una negociación bilateral con Estados Unidos porque los centroamericanos no tienen ese problema. Ellos fueron más astutos que nosotros negociando su participación en ese acuerdo. A ellos no les pasó eso. Ellos fueron tan previsores que cuando como República Dominicana se incorporaría luego de negociado entre ellos con Estados Unidos el acuerdo, nosotros nos sumamos un poco después, ellos incluso fueron tan previsores que registraron los productos más competitivos de República Dominicana, incluyendo la cerveza, presidente. Hubo países centroamericanos de esos que la registraron, previendo esa competencia. Y nosotros no discutimos prácticamente nada, nosotros nos sumamos. Y entonces ahora estamos pagando la consecuencia. Y este es un asunto que no se debe dejar para última hora, por lo que está en juego. Hay un momento interesante en las relaciones entre Estados Unidos y República Dominicana. El presidente Luis Abinader tiene el reconocimiento de los Estados Unidos, ha sido distinguido por algunos manejos que se entiende que son correctos y que van en beneficio de República Dominicana y de las relaciones entre los dos países. Y entonces aprovechar esto sería inteligente, aprovechar el momento. Creo que lo que se está sugiriendo, y no es la primera vez, muchas voces se han alzado ya, incluyendo representantes del alto empresariado, para plantear que el gobierno pues se emplee a fondo con el objetivo de evitar que colapse la producción arrocera. Entonces se han señalado dos caminos. Hay quienes dicen que el acuerdo se puede prorrogar, extender el plazo en el que estarían vigentes los aranceles que protegen la producción local, y hay quienes hablan de la necesidad de una renegociación que pasaría por la aprobación del Congreso de Estados Unidos, si estamos hablando de palabras mayores. Entonces ahí tenemos todo un desafío. Vamos a la otra pausa, volvemos en breve. La Comisión para la Reforma Policial que designó el presidente Luis Abinader finalmente ha presentado su informe. Ese es un informe que tiene, yo lo tengo ya, unas 79 páginas, algo así, y hay que leerlo detenidamente para poderlo comentar, porque tratándose de un documento tan extenso, tan abarcador, es un poco riesgoso uno comentar en base a esos aspectos que han sido reseñados en los medios de comunicación. No hemos tenido la oportunidad de estudiarlo, de leerlo completo, pero me llama la atención una de las recomendaciones que, según lo que he podido leer, ya se ha ido haciendo realidad, y es que los policías que han estado al servicio de entidades privadas, al servicio de particulares, retornen a los cuarteles, y se dice que han sido ya reintegrados 2.500 agentes policiales.
2.500 agentes policiales pagados con la contribución de todos nosotros al servicio de unos particulares, lo cual representa un privilegio. Y ese es uno de los ejemplos que aquí se pueden poner de hasta dónde realmente la tasa de retorno de las contribuciones de cada quien es sumamente favorable a los que más tienen, porque los que más tienen mejores servicios y tienen mayor protección por parte del Estado. Y ahí usted tiene un ejemplo. Los residenciales donde viven los más pudientes están mejor cuidados y además de eso están mejor servidos. Tienen mejor servicio de suministro de agua, mejor servicio de recogida de basura, le dan mantenimiento a las calles y en sentido general están mejor atendidos y también están dentro de los circuitos 24 horas. Y muchos ni siquiera, y algunos también tienen facilidades para tener servicio energético a mejor precio. Entonces, tienen una tasa de retorno, decía, mucho más alta. Y eso ocurre en muchos países. Warren Buffett en Estados Unidos, por ejemplo, decía, él, multimillonario, decía que era insólito que en su país él pagara menos impuestos que su asistente. Y lo demostró con cifras. Su asistente, que era una mujer asalariada, pagaba más impuestos que él, que era multimillonario. Y él decía que eso eran de las incongruencias de los tiempos actuales. Porque alguien se inventó que era bueno que los que más tienen paguen cada vez menos impuestos. Y hubo una fiebre de recorte de impuestos, porque iba a producirse un derrame. Eso iba a significar un gran incentivo para los negocios y toda la sociedad se iba a beneficiar, se iban a generar muchos empleos y entonces por esa vía la gente también, los de abajo se beneficiaban. Joseph Stiglitz, que hizo sus cálculos, dijo que ese derrame nunca se produjo. Joseph Stiglitz, premio Nobel de Economía, ese derrame nunca llegó. Pero eso se convirtió en una fiebre. En el caso de República Dominicana, nosotros hablamos, bueno, de la economía está creciendo, y es verdad, la economía está creciendo, y ya hablamos de que estamos con unos niveles con un dinamismo económico superando los niveles prepandémicos. Sin embargo, nosotros tuvimos que posponer, engavetar un proyecto de reforma fiscal, porque todo el mundo se declaró contrario y rechazó las intenciones del gobierno, incluyendo los de arriba. Pero nosotros siempre dijimos, ¿por qué tú tienes que engavetar el proyecto en su conjunto cuando hay en la sociedad dominicana quien puede pagar? Hay quien puede pagar. Si la economía crece un 12%, significa que hay gente que está haciendo buenos negocios. Y hay gente que a pesar del COVID ha hecho buenos negocios. Nunca dejó de hacer buenos negocios, incluso en la pandemia. Y entonces usted podía a la gente que más tiene cargarle, ponerle algunas carguitas ahí para que ayuden a recuperar facilidades que se le dio incluso al propio sector privado, lo que hubo que invertir ahí. Pero eso se pospuso en su conjunto porque aquí no hay reforma fiscal, sino es cargándole la cuava al de abajo. Y entonces como el de abajo
estaba con las uñas afuera y mostrando su colmillo, se decidió que se suspendiera eso. Bueno, si lo de abajo no, si no se puede cargar a lo de abajo, entonces dejemos eso. Y entonces esas son de las cosas, esas políticas, y lo vamos a ver un poquito más adelante, esas son de las cosas que han hecho al mundo cada vez más desigual. Los que tienen, pues, tienen medios, valga la repetición de la palabra, recursos suficientes como para proteger su fortuna, incluso evitando que llegue hasta ella el brazo del Estado. Y ahí están entonces los paraísos fiscales. Ahí están los paraísos fiscales. El consumidor, el de abajo, no tiene ni siquiera quien lo proteja como consumidor. Y hay una cantidad de formas de estafar a la gente que eso llora ante la presencia de Dios. Y nadie se ocupa de eso. Nosotros tenemos ahí, que nos los inventamos hace no mucho tiempo, un organismo supuestamente para defender los intereses del consumidor. Pero eso es una entelequia. No porque los que manejan eso no quieran hacer el trabajo, que probablemente estén deseosos de hacerlo. El problema es que no tienen las herramientas. Porque como usted, por ejemplo, sin los recursos, usted determina si un producto reúne o no las características que están especificadas en el etiquetado. Para eso usted necesita laboratorio, para eso usted necesita gente con calificación para hacer ese trabajo. Los recursos necesarios para eso. Pero de eso nadie se ocupa. Nadie se emplea a fondo para conseguir que si usted está echando un galón de gasolina, le estén vendiendo un galón de gasolina. O para que no le vendan un producto en mal estado. Para que le den la cantidad por la cual usted está pagando. Y entonces todas esas cosas, pues de alguna forma afectan a los de abajo. Hay un informe, el último informe mundial sobre desigualdad 2022, elaborado por el World Inequality Lab, que dirige el economista francés Thomas Piketty, que es un economista, lo hemos citado aquí muchas veces, especialista en estos asuntos. Y entonces ese informe da detalles, ofrece las cifras de cómo ha estado creciendo la desigualdad en el mundo. Y eso realmente es en gran medida lo que explica por qué las democracias están teniendo problemas. Porque ¿cómo usted tiene democracia cuando la gente ve todas esas inequidades? Y por eso aparecen por ahí líderes populistas de izquierda y de derecha que se alzan con el poder favorecidos por gente inconforme, conscientes de lo que representan, pero simple y llanamente porque no encuentran solución, respuesta a sus necesidades. Pausa, volvemos en un momento.
conforme al informe que mencioné en el segmento anterior, el mundo se ha vuelto más desigual en ingresos y en riquezas durante los últimos 40 años. Y la pandemia del COVID-19 pues ha exacerbado las desigualdades. Y en ese informe se ofrecen unos datos que no dejan lugar a dudas con respecto a la naturaleza de este problema, que es uno de los grandes problemas que actualmente afectan al mundo. Y vamos a ver lo que nos dice. El 10% más rico de la población mundial actualmente recibe el 52% del ingreso mundial, mientras que la mitad más pobre de la población gana el 8.5%. Las desigualdades mundiales de riqueza son incluso más pronunciadas que las desigualdades de ingresos. La mitad más pobre de la población mundial apenas posee el 2% del total de la riqueza. En contraste, el 10% más rico de la población mundial posee el 76% de toda la riqueza. Desde 1995, el 1% superior se llevó el 38% de toda la riqueza global adicional en los últimos 25 años, mientras que el 50% inferior capturó solo el 2%. El informe muestra cómo en 2021, después, eso lo dice entre comillas, después de 3 décadas de globalización comercial y financiera, las desigualdades globales siguen siendo extremadamente pronunciadas, casi tan grandes hoy como lo fueron en la cúspide del imperialismo occidental de principios del siglo XX. Las desigualdades de ingresos y riquezas han ido en aumento desde la década de 1980 tras una serie de políticas económicas de desregulación y liberalización que adoptaron diferentes formas en diferentes países. Es lo que dije a propósito de las preocupaciones que hay con respecto a la solidez de las democracias y algunos retrocesos que se han estado observando. Pues lógicamente, ¿cómo puede funcionar bien el sistema democrático con todas esas dificultades, con esas falencias, con esas debilidades, con esas injusticias? El incremento no ha sido uniforme. Algunos países han experimentado importantes alzas de la desigualdad. Estados Unidos, Rusia, India, mientras que otros países europeos y China han registrado variaciones relativamente menores. Entonces se hace esta afirmación, que la cito entre comillas: estas diferencias confirman que la desigualdad no es inevitable, es una elección política. Eso es importante, es una elección política. Uno de los resultados de la investigación fue que la brecha entre los ingresos promedio del 10% superior y el 50% inferior de las personas dentro de los países casi se ha duplicado, de 8,5 a 15 veces. Y bueno, pues ahí hay una serie de afirmaciones importantes. Los especialistas calculan que la participación de la riqueza en manos de actores públicos es cercana a cero o negativa en los países ricos, lo que significa que la totalidad de la riqueza está en manos privadas. Los países ricos son casi dueños de esos sectores poderosos. Eso lo comentábamos hace algún tiempo, haciendo la comparación entre la participación de lo público en países como China y la participación de lo público en países como Estados Unidos y los demás del bloque occidental. Y entonces, pues lógicamente, la capacidad
de respuesta frente a una serie de necesidades no es la misma, porque las grandes riquezas nacionales están ya de por sí en manos privadas. Esa tendencia se ha visto magnificada por la crisis del COVID-19, durante la cual los gobiernos tomaron prestados el equivalente de 10 a 20% del PIB. La escasa riqueza actual de los gobiernos tiene importantes implicaciones para las capacidades estatales de abordar la desigualdad en el futuro, así como los desafíos clave del siglo XXI, como el cambio climático. Esa es una triste realidad que estamos observando hoy. Ahora, escuchen este enfoque. Le hicieron una entrevista recientemente a Lula da Silva durante una visita que hizo a la Argentina. Y él dijo lo siguiente. Está reseñada en una información. Dice así: el 2 veces presidente de Brasil, 2003-2010, dijo que es consciente de las complejidades con las que se topará en el caso de llegar otra vez a la presidencia en octubre de 2022. Gobernar con inclusión social es romper barreras, pelearse con determinados sectores. Ese es uno de los grandes problemas que hay. Es que para usted aplicar políticas inclusivas, usted tiene necesariamente que vencer resistencia. Y esas resistencias provienen de grupos con grandísimo poder económico, que son los que financian las campañas, que tienen capacidad para hacer, que tienen el control de los medios de comunicación, que tienen apoyo internacional y un gran etcétera, Entonces, cuando usted oye, cuando alguien opina de esa manera, lo llaman populista, despectivamente, populista. Por eso he dicho muchas veces que para usted aplicar políticas inclusivas hay que estar dispuesto a jugársela, porque te hacen un expediente de ahí a ahí. Y tú sabes cómo entras, pero no sabes cómo vas a salir. Es una manera de tú jugarte el pellejo. Porque para ser un político, para estar considerado un político correcto, un político decente, que se pueda sentar de tú a tú con los líderes de las democracias, usted necesita hacer lo que dicen los de arriba y ponerse siempre donde lo vea el capitán del extranjero. Entonces, sigue diciendo Lula, señaló que su objetivo es terminar con el actual gobierno de extrema derecha de Jair Bolsonaro, aunque en realidad Brasil no tiene gobierno. Tengo un enorme deseo de recuperar a Brasil. Cuando yo gobernaba, era la sexta economía del mundo, crecía de manera extraordinaria, generaba muchos empleos y las personas eran felices. Y el sector empresarial obtuvo muchos beneficios, porque el crecimiento de la economía brasileña descansaba en las actividades empresariales. Cuando una economía crece, aumentan los beneficios de los de arriba, pero los de arriba nunca se sintieron conformes con Lula. Nunca, porque querían las privatizaciones. Querían las privatizaciones y querían esas ventajas extraordinarias que pues se consigue con el favor de los gobiernos y sacrificando a los de a pie. Señaló que su objetivo es terminar con bueno, ya eso lo vimos. Y eso vale para Brasil y para América Latina, dice él. Si soy candidato y gano las elecciones, intentaré reorganizar a Sudamérica, porque hay algo sagrado. Tenemos que convencernos de que individualmente nosotros somos frágiles y débiles. Tenemos que unirnos en un programa de desarrollo, involucrando a universidades, empresarios, sindicatos y creando instituciones multilaterales fuertes para hacer un contrapeso a la Guerra Fría entre Estados Unidos y China. Debemos recuperar posibilidades y hacer diferencia como bloque. Sueño con eso. Eso es un enfoque.
Eso es un enfoque y desde luego que eso no cae bien en eso. Bueno, de hecho, cuando Lula está planteando eso, la unidad latinoamericana con esos propósitos, eso equivale casi a declarar una guerra. Son unas declaraciones valientes, pero Lula de antemano sabe que por qué a él lo metieron preso. Lula está consciente de eso y él sabe que él no goza, que a él, si de la voluntad de algunos grupos depende, él no llegaría jamás. Y entonces, bueno, pues él está en disposición de jugársela. Y yo digo, Lula no fue un Daniel Ortega. Lula no fue un Daniel Ortega. A Dilma Rousseff, que fue su compañera, la que él puso, le entregó la rienda de Brasil, la destituyeron mediante una operación, lo que se puede considerar perfectamente como una especie de golpe de Estado. Nunca se cerraron los espacios para la participación democrática. Bueno, pues esa es una visión. Yo, honestamente, en términos políticos, no entiendo cómo usted hace campaña con ese discurso, porque usted está presagiando pleitos con grupos poderosos y la campaña se hacen con ofertas que puedan ser atractivas para todos, o por lo menos que algunos no te declaren la guerra de forma anticipada. No provocar ese tipo de reacciones sería, creo yo, que una campaña, una forma inteligente de penetrar. Pero bueno, Lula conoce bien lo que está haciendo porque tiene suficiente experiencia en estos asuntos. Llegamos al final de A Quemarropa. Mañana, Dios mediante, estaremos nuevamente con ustedes.